Así es que vamos a hablar de lo que hablamos en la mañana. Perfecto. Es algo que les comentaba, está muy dentro de nuestro corazón, de Nelly y mío. Dios nos ha estado hablando de esto de un tiempo para acá. Y quiero empezar leyendo Génesis, capítulo 1, versículo 26. El primer capítulo de este libro que se llama Biblia, en el verso 26, dice así la palabra. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. ¿Con quién está hablando Dios? Está hablando con la Trinidad, está hablando con el Espíritu Santo y está hablando con el Hijo. Por eso dice hagamos en plural. No dice voy a hacer yo solito, sino está hablando con la Trinidad. Los haremos para que sean como nosotros. Dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo. Y versículo 27 dice, así como lo planeó, lo hizo. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Es extraordinario leer estos pasajes, estas pequeñas líneas, porque revelan mucho acerca del carácter de Dios. Este libro que tenemos en nuestras manos o en nuestros teléfonos ahora, la Biblia, es un libro que cumple muchas funciones en nuestra vida, pero una de ellas es mostrarnos el carácter de Dios. Que llegáramos a conocer a Dios por medio de las palabras de este libro, por medio de su palabra, nosotros llegar a conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué espera Dios de mí, qué promesas tengo de Dios y me ayuda a conocer su carácter. Ahora, qué interesante que en el primer capítulo de este libro, en la apertura de este libro, nos cuenta algo en particular que es la creación. Si tú abres la Biblia desde la primera hoja, lo que te va a contar es cómo Dios creó todo lo que existe, ¿cierto? Si has leído Génesis 1, aunque sea, viene ahí el relato de la creación. Es decir, lo primero que tú y yo descubrimos al abrir la Biblia es que el carácter de Dios es un Dios creador. Es un Dios que crea cosas, es un Dios con una creatividad indomable, que crea todo lo que vemos de la nada, con el solo poder de su palabra. Entonces me llama la atención que lo primero que Dios quería que tú supieras de Él es que es alguien creador, es alguien creativo, es alguien que de la nada hace cosas extraordinarias. Ponte a pensar un poquito en la creatividad tan increíble de Dios. Dios crea cosas hermosas. Dios crea, por ejemplo, seres humanos como Chris Evans, el actor del Capitán América. ¿Cuántos dicen ese cuate está muy guapo, verdad? ¿Cuántas mujeres sienten la unción cuando ven el Capitán América, verdad? Sienten una unción de matrimonio, sienten una unción de un llamado, ¿verdad? Los hombres sentimos la misma admiración, pero como son, no está tan guapo, sí está guapo. El mismo Dios que hace a Chris Evans, al Capitán América, es el mismo Dios que hizo Isaías. Es el mismo Dios que me hizo a mí, ¿no? Su creatividad es tan inmensa que puede ir de un extremo a otro. Ya me puse yo. De Chris Evans a David, o sea, cañón. Es el mismo Dios que hace mariposas bonitas. Hay unas de como el contorno negro con adentro un azul eléctrico así brilloso. Dios hace esas mariposas bellísimas y al mismo tiempo Él creó las arañas patonas. Y Él mismo creó los escorpiones y las víboras. El mismo Dios que hizo a Dory y a Nemo, no me sé sus nombres científicos, pero sí son reales, si tú crees, o sea, sí existen esos peces. El pez payaso, fíjate, todos los días aprende algo nuevo. El mismo Dios que hizo al pez payaso y a Dory, es el mismo Dios que hizo los erizos, las estrellas de mar. ¿Verdad? ¿Qué te quiero decir con eso? Que la creatividad de Dios es ilimitada, es
va de un extremo a otro. Y aquí este pasaje que acabamos de leer dice que tú y yo fuimos hechos parecidos a Él, que somos como Él. Y eso no quiere decir que Dios tiene 2 pies, 2 manos, 2 ojos. Dios no tiene ojos, pero ve. Dios no tiene boca, pero habla. Dios no tiene brazos, pero nos abraza. No está hablando físicamente, que somos como Dios físicamente. Está hablando de carácter. Es decir, si la primera cualidad que yo descubro de Dios en la Biblia es que es creativo, que es creador, eso significa que tú y yo somos creadores, somos creativos. Ahora, yo sé que muchos no se identifican con esto. Yo sé que muchos ahorita están diciendo, David, pero yo ni siquiera sé dibujar un círculo derechito, ¿no? Yo ni siquiera sé combinar colores, ni en mi ropa sé combinar colores, ¿no? Yo no tengo nada de sensibilidad artística, ¿verdad? Yo no tengo nada de, veo un cuadro y para mí nomás es pintura, ya aventa yo. O sea, si me pusieran a hacer un cuadro, pues aviento la pintura igual, ¿no? Porque para mí no tiene ningún sentido. La música clásica me aburre, me duermo. Si no es reggaetón no le agarro la onda, ¿verdad? O sea, creativo no soy. Pero la verdad es que sí lo eres, nada más que no te has enterado que eres creativo. Ahora te voy a demostrar que somos todos los seres humanos creativos, obviamente unos más desarrollados que otros, pero los mexicanos. La definición de creatividad, ahí te va. La definición de creatividad es la capacidad de resolver un problema. Eso es creatividad. La creatividad se usa para resolver problemas, esa es su definición básica. Y como mexicanos somos re buenos para resolver problemas. Por ejemplo, si una pata de nuestra mesa está chueca, basta un pedazo de papel, un libro o hasta un billete de 20 bien doblado y eso nos sirve para equilibrar la mesa. Eso es creatividad. Yo te aseguro que ni un japonés se le ocurriría. Un japonés va al taller, saca su, o sea, lo hace, nosotros nos basta con un pedazo de papel y puede durar años ahí. Y después con el uso ese papel ya se aplastó mucho y ya no, lo cambiamos. Porque somos creativos. Pone en internet, busca creatividad mexicana o ingenio mexicano. Te vas a reír mucho. Yo lo hice anoche, pero ya no les mandé las imágenes, se me fue la onda, pero había una imagen que me dio mucha risa de una fogata, o sea, iban a hacer una carne asada, pero no había parrilla. Entonces pusieron la fogata, el carbón, así, y un carro de supermercado lo voltearon y esa era la parrilla. Ahí estaban las hamburguesas, ¿no? Ingenio y creatividad mexicana. Había un bochito sin espejo, pues un espejo de esos de mano que tienen su mango, con cinta de aislar, le pusieron el espejo, ¿no? Y hasta lo acomodaban así, al ángulo que lo necesitaran, ¿no? Y así como eso, te puedo demostrar que somos creativos, somos demasiado creativos. Déjame decirte que es muy interesante que lo último que Dios creó, ¿alguien sabe qué fue lo último que Dios creó? Al ser humano. Desde que Dios creó al ser humano, Dios no ha vuelto a crear nada. Qué impresionante. El creador de todo se detuvo después de crearnos a nosotros. ¿Y sabes cuál es la razón que lo hizo? Porque ahora nos toca a nosotros seguir creando, porque fuimos hechos a su imagen. Y efectivamente todo lo que vemos en este planeta, después de eso fue creado por el hombre. Por ejemplo, Dios nos dejó este planeta con árboles. El hombre tomó esos árboles, tomó la madera e hizo muebles, hizo sillas, mesas, puertas, ventanas, hasta juguetitos de madera, pues, valeros, ¿no? Caballitos, camioncitos. Dios nos dejó este planeta con metales, hierro, cosas, y el hombre inventó la herrería, hace espadas, cuchillos, rejas, puertas, portones, lo que tú quieras. De los mismos árboles que Dios creó, el hombre ha inventado remedios, medicina, cosas. ¿Te das cuenta cómo Dios ya no ha creado nada? Todo lo que existe después de ahí ha sido creado por manos de seres humanos, porque llevamos esa característica de Dios dentro de nosotros. Somos creadores, somos creativos. El problema es que el ser humano no solo crea cosas. El ser humano no solo es capaz de crear objetos
y cosas que tocamos, sino que el ser humano tiene la capacidad de crear el futuro. El ser humano puede cambiar el futuro y afectarlo de manera directa. Para que me entiendas, el presente que hoy vivimos es el futuro que alguien soñó en el pasado. Ojo, el presente que hoy vivimos es el futuro que alguien soñó en el pasado. Por ejemplo, mi presente hoy es que tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija. Este presente que estoy viviendo, mi esposa y yo lo soñamos en el pasado. Y lo creamos el futuro. Nos comprometimos, nos casamos y tuvimos hijos. Pero esos hijos estaban en nuestro corazón desde antes. Desde que éramos quizá jóvenes, algún día soñamos con casarnos y tener hijos, después nos conocimos. Y el presente que vivimos fue algo que soñamos en el pasado. Como país, México era una colonia española, vivíamos dominados por España. Y alguien soñó y dijo, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos ser un país independiente? ¿Por qué no podemos ser una nación soberana? Y alguien soñó el futuro, lo compartió con otros y crearon un futuro, y por eso tú y yo hoy vivimos en un país libre, porque alguien soñó con un país libre. ¿Me sigues? El ser humano crea el futuro. Las computadoras, antes las computadoras ocupaban cuartos enteros, eran enormes, eran gigantescas, y alguien pensó, ¿por qué no llevamos eso a las mesas de trabajo de la gente, a las casas de la gente? Y por eso en el presente tenemos computadoras de este tamaño, portátiles, las echas en una mochila y te las llevas. Alguien dijo, ¿por qué no esa potencia llevarla en algo que quepa en tu bolsa? Vio un futuro distinto y ahora todos tenemos teléfonos inteligentes, más inteligentes que nosotros a veces. Pero la mayoría tenemos un teléfono, no importa la marca, el modelo, pero trae aplicaciones, juegos, agenda, correo, calculadora. O sea, cosas que antes tenías que traer la cámara, tenías que traer la de fotos, la de video, ¿verdad? Tu blog de notas, tu agenda telefónica de esas de que se abrían como abanico. ¿Sí me explico? Ahora todo eso está aquí. Tus cartas, ¿verdad? Todo está aquí ahora. ¿Por qué? Porque alguien soñó que el futuro podía ser así. En la iglesia también hoy es resultado de sueños de otras personas. Hablamos hace tiempo de Martín Lutero, como él dijo, las cosas no tienen que ser así, podemos buscar a Dios, podemos leer la Biblia, y por ese sueño que Martín Lutero tuvo, existen iglesias como Manantiales hoy en día. Es decir, el ser humano no solo crea objetos, crea el futuro. Ahora, el problema real es que hay seres humanos que sueñan futuros, pero que no están en el corazón de Dios. Es decir, el ser humano puede crear futuro bueno o puede crear futuro malo. Por ejemplo, Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler soñó con un futuro diferente, pero ese sueño era que todos los morenitos y todos los negritos eran una raza inferior y que la raza que valía era la raza aria, los güeritos blancos de ojo azul. El problema es que gente le creyó y gente abrazó el sueño de Adolfo Hitler. Se soltó una guerra mundial y en esa guerra mataron millones de personas que no eran güeros de ojo azul. Entre ellos 6 millones de judíos, el holocausto nazi. Por un hombre que soñó un futuro diferente, millones de personas murieron. El día de hoy vivimos con este tipo loco del presidente de Corea, Kim Jong-un. El tipo está loco. El tipo sueña con un futuro muy extraño. El problema es que tiene las herramientas y tiene el poder para lograr el futuro que quiere. ¿Alguien me sigue esta tarde? Entonces, el problema es que hay quien puede crear futuro bueno y hay quien puede crear futuro malo. Pero en nuestras manos está hacerlo. Ahora, quizá tú piensas que esto de crear futuro es algo que está fuera de nuestro alcance, ¿no?
que es algo imposible, pero antes de ir por esa línea quiero recordarte algo que yo ya he hablado y que yo ya te he enseñado y espero, quizá algunos no lo han escuchado y quizá algunos les recuerde, pero mi premisa con la que yo vivo es esta. El mundo hoy es mejor que en el pasado. El mundo hoy es mejor que hace 100 años, el mundo hoy es mejor que hace 200, 500, 1000, 2000 años. El mundo hoy es mejor. Y la razón que el mundo es mejor es porque ha habido hombres y mujeres a lo largo de la historia que han soñado con un futuro más parecido al corazón de Dios. Es decir, si el mundo ha mejorado es gracias a la iglesia, a los hijos de Dios, a gente con temor de Dios en el corazón. Y te voy a demostrar con algunas estadísticas muy rápido que el mundo es mejor que hace 100 años, que hace 200. El problema es que se nos hace que todo va de mal en peor, porque eso es lo que las noticias dicen. Y ya hemos hablado de eso. Las noticias malas venden, ¿verdad? Por eso yo les he recomendado ya no, deja de seguir al Escuadrón en Facebook. Ya no veas el Escuadrón, porque el Escuadrón son puras malas noticias y es amarillismo. Deja de ver noticias amarillistas. Desde que yo dejo de ver noticias amarillistas, vivo en un México mucho más tranquilo. Antes yo veía las noticias y todo me daba miedo salir a la calle, todo era temor. Desde que dejé de seguir, vivo más tranquilo. Eso no quiere, yo sé que hay cosas malas en el mundo. Sé que no todo es perfecto. Pero no vivo con el pensamiento de que esto se va deteriorando cada vez más. Vivo con el pensamiento de que esto va mejorando cada día más. Y te lo voy a demostrar. En los años 1800, vamos a poner como ejemplo Estados Unidos porque pues en Estados Unidos llevan mejores estadísticas que aquí, ¿no? Y la iglesia hace más estadísticas en Estados Unidos que aquí. En 1800 Estados Unidos tenía 5 millones de habitantes, muy poquitos, ¿verdad? Y de esos 5 millones, 1 millón eran esclavos. Yo te pregunto, ¿cuántos esclavos hay hoy en Estados Unidos? Ninguno. El mundo es mejor hoy. ¿Me sigues? ¿Sí me sigues o no? El aborto era legal. Entonces, pues todavía es legal, volvió a ser legal, ahorita vamos a hablar de eso. Pero el aborto era legal, sigue siendo legal, pero vamos a ver los números. En 1800, 1 de cada 5 embarazos terminaba en aborto inducido. 1 de cada 5 embarazos era abortado. Eso es una estadística horrible. Eso no pasa hoy ni de chiste. La edad para sexo consentido era de 9 años. Tú podías acostarte con una niña de 9 años y la ley no te molestaba. Podías acostarte con un niño de 9 años y la ley no te hacía nada. Hoy la edad para sexo consentido son los 18 años. ¿Ha mejorado el mundo? Sin duda que sí. En ciudades como Nueva York, en 1800, había una prostituta por cada 64 hombres. Y en algunos lugares, una por cada 39 hombres. Casi una por cada cuadra. Las mujeres no tenían prácticamente derechos. Y no hablo solamente del voto, sino que un hombre, un esposo, podía golpear brutalmente a su mujer sin ser castigado. E incluso podía llegar a matarla sin siquiera pisar la cárcel. Hoy ya no les pueden decir ni piropos en la calle porque ya los encarcelan, ¿no? ¿El mundo ha mejorado? Sí. Ahora, eso era en 1800 en Estados Unidos. A finales en ese tiempo fue cuando varios hombres personas con temor de Dios, comenzaron a sentar las bases del gobierno democrático en Estados Unidos. Y yo no sé si tú sepas, pero Estados Unidos es un país cuya fundación está basada y sus leyes están basadas en principios morales de la palabra de Dios. Estados Unidos es un país por definición cristiano. En el 21 de febrero falleció un hombre que se llamaba Billy Graham, el evangelista más famoso y reconocido del mundo, yo creo, hoy de Estados Unidos. Un hombre que era consejero de los presidentes de Estados Unidos.
un hombre que todo Estados Unidos reconoce. Su funeral lo transmitieron por televisión nacional. Un pastor, un evangelista. Donald Trump estaba en primera fila en su funeral. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país en su fundación cristiano. Porque hombres soñaron, después de vivir estas estadísticas, gente dijo, esto no tiene por qué ser así. Y entonces propusieron, ¿por qué no en vez de 9 años que el sexo consentido sea a partir de los 12? Y la fueron subiendo a los 14, a los 16, a los 18. ¿Por qué no permitimos que el aborto ya no sea legal, que tenga pena? Porque es asesinato, es respeto a la vida. Y empezaron a promover este tipo de cultura. Y tú dices, bueno, el aborto otra vez se volvió a aprobar. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a hablar rápidamente del mundo en la época de Jesús. En Italia, que era el centro del Imperio Romano, el 40% de la población eran esclavos, casi la mitad. La homosexualidad era la norma, sobre todo entre amos y esclavos. Es decir, los amos generalmente y normalmente abusaban sexualmente de sus esclavos. Muchos bebés eran asesinados al nacer por simplemente tener algún defecto físico. Si un bebé nacía con algún defecto, lo podías matar sin ningún problema, o simplemente por ser niña. Las religiones populares de ese tiempo, cuando Jesús vino a este mundo, requerían sacrificios de niños. Las religiones populares aceptaban y requerían sacrificios de niños. Y también había rituales sexualmente promiscuos, orgías en pro de religión. También fue la era de los gladiadores, donde la gente iba al Coliseo a entretenerse viendo hombres matarse entre sí o siendo devorados por animales. Hoy tú y yo estamos aburridos y ¿qué hacemos? Vamos al cine. Imagínate que dijeras, Nelly, estoy aburrido, vamos al Coliseo. Tráete a Santiago y a Cami, vamos a ver cómo se matan. Y toda la familia ahí con sus palomitas, ya le cortó la cabeza, qué chistoso. Así era el mundo antes. ¿Ha mejorado el mundo? Pues salvo por las corridas de toros, eso sigue siendo medio silvestre, ¿no? Pero ha mejorado, o sea, se entretienen viendo cómo matan un animal. Bueno, al menos ya es un animal, ya no es un ser humano, ¿no? Pero ahí vamos, o sea, el mundo ha mejorado. Si te gustan los toros, perdón. Ahora, en este tiempo de Jesús y desde antes, por ejemplo, filósofos como Platón, Aristóteles o Sócrates, que son gente que incluso el día de hoy son reconocidos como sabios, ellos vivían en esas prácticas y ellos no se les hacía nada inmoral. Ellos iban al Coliseo, ellos disfrutaban de este entretenimiento, es decir, para ellos era algo normal. Ahora rápidamente voy a hablarte del cristianismo hoy en día. En nuestros días, cada día, 80,000 personas deciden seguir a Jesús alrededor del mundo. Cada día 80,000 personas entregan su vida a Jesús. Esto suma más de 500,000 de personas cada semana. En los últimos 100 años, el número de cristianos en el mundo se cuadruplicó de 600 millones en 1910 a más de 2.3 mil millones para el año 2011. Estamos hablando de hace 6 años, esto ya creció. Y en el 2011 los cristianos representábamos un 33% de la población mundial. Entonces, te pregunto una vez más, ¿el mundo es mejor hoy que en el pasado? Sí, y ¿sabes qué es lo que sigue? Va a seguir mejorando. Ahora, ¿cuál es la causa de que ha mejorado? La iglesia. Y no específicamente la iglesia como institución, sino la iglesia como personas que deciden crear un futuro mejor. Personas que deciden crear un futuro diferente, no conformándose a lo que ya existe. Jeremías 31:17, mira lo que dice. Dice el Señor, hay esperanza para tu futuro. No se escuchó, dice el Señor, hay esperanza para tu futuro. Hay esperanza para tu país, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tus hijos y lo declara ¿quién? El Señor. Esto dice el Señor. Ahora, desafortunadamente, y aquí está el problema, y esto es a lo que quiero llegar,
Así como hubo hombres en Estados Unidos que decidieron crear el futuro y cambiar las cosas, generaciones más adelante, cristianos engañados se salieron de la cancha. ¿Qué quiero decir? Fuimos engañados por mentalidades como esta. Es que están las cosas de Dios y las cosas del mundo. Fue una frase muy familiar, ¿verdad? Las cosas del mundo. ¿Y qué metimos en esa bolsa de las cosas del mundo? Metimos la política, dijimos que la política es del diablo, dijimos que la ciencia es del diablo, dijimos que las artes son del diablo, dijimos que la educación era del diablo y que los medios de comunicación eran del diablo. Es decir, dijimos, estas son las cosas de Dios, la iglesia, venir a congregarnos, evangelizar y todo lo demás, todo esto son del mundo. ¿Y sabes quién agarró todo eso que soltamos? ¿Quién? El diablo. ¿Y qué hizo el diablo con todo eso que agarró? Lo echó a perder. Agarró la política y la pudrió. Agarró la ciencia y la pudrió. ¿Sabías que todos los científicos que sentaron las bases de la ciencia moderna eran creyentes? Toda la física que se enseña en las escuelas, los que la descubrieron eran creyentes, eran cristianos. ¿Por qué los científicos de hoy la mayoría se declaran ateos? Porque el diablo echó a perder la ciencia. Tomó las artes y las pervirtió. Tomó la educación y la echó a perder. Tomó todo, ¿me explico? Tomó todo lo que nosotros soltamos y le echó a perder. Ahora, va siendo tiempo, y este es el punto, va siendo tiempo de que entendamos quiénes somos en Dios y recuperemos todo eso que es nuestro. Nomás uno me la cachó. Es tiempo, para que se despierten, hazle al de al lado así y dile, ya es tiempo, mijo. Ya es tiempo, mija, de que recuperes lo que es tuyo, de que recuperes lo que soltamos y lo que el diablo ya nos robó. Hermanos, a mí me da tanto coraje y tanto fastidio, y lo hablaba, lo compartí en la reunión de varones, la última que prediqué, y por ahí en un curso. El tema se llamaba el hablar del cristiano. Y yo les decía, ¿cómo es posible que el diablo nos robó hasta las palabras? Ahora resulta que hay malas palabras. ¿Por qué son malas? Hay malas palabras en el español. Vuelvo a preguntar, piensa bien. ¿Hay malas palabras en el idioma español? No, hay palabras que el diablo ensució y ya no las podemos usar. Mira, es bien chistoso. Hace unos domingos estaba Daniel predicando y estaba hablando de los principios, las leyes, los mandamientos de la palabra de Dios. Y él hablando de las leyes, él puso un ejemplo. Y dice la ley que si un buey mata a una persona, que se muere ese buey. Y muchos, ¿oíste? Dijo buey. Buey es una mala palabra. Es un toro. ¿Me explico? O sea, pero como el diablo ensució esa palabra, ya no podemos decir buey. Porque gente se ríe y lo toman como broma. O ay, dijo algo indebido, ¿no? O sea, resulta que hasta las palabras nos roba. Yo no sé si soy muy raro, pero esas cosas me dan coraje. Digo, ¿cómo es posible que nos roba ciencia, política, arte y hasta las palabras? Las palabras no son malas. Lo malo es nuestro corazón cochinote, que no podemos usar las palabras porque ya están todas cochinas. Pero yo veo la Biblia usar palabras que nosotros no nos atrevemos a usar. Por ejemplo, la Biblia habla de que de los bebés, ¿cómo dice? De los que no sé qué y los que maman. Se me olvidó la primera parte de los,
No dice de los niños, dice de los... ¿Cómo dice? Ya se nos olvida a todos. ¿Así dice de los niños? De los niños y de los que maman. La Biblia habla, y nosotros, no se me ocurra a mí decir un día aquí mamar, porque el pastor dijo una grosería. ¿Me explico? Y eso a mí me da mucho coraje, pero si me voy por ahí no acabamos. Entonces, el punto es que el diablo nos ha quitado muchas cosas. Y me da no sé qué tu apatía de no responder cuando hablamos de esto, ¿no? Cuando yo digo que es tiempo de comprender que eso es nuestro y que tenemos que recuperarlo. Ahora, ojo que estoy diciendo, tenemos que recuperarlo, no estoy diciendo tenemos que arrebatarlo. Porque arrebatar no funciona en estos casos. Yo no puedo llegar al Senado de la República y arrebatar el micrófono y ponerme a hablar. Yo no puedo llegar ahí a donde está López Dóriga y arrebatarle el micrófono y ponerme a hablar. Me van a sacar y me van a meter a la cárcel. No se trata de arrebatar, se trata de recuperar lo que es nuestro. Ahora, ¿cómo lo recuperamos? La misma pregunta yo me hice cuando escuché por primera vez a alguien hablar de que podemos crear el futuro. Te voy a ser honesto, mi reacción fue la misma que la de muchos de ustedes. Crear el futuro, ay sí, suena bien bonito, pero eso no es para mí. La primera vez que yo escuché esto, se lo escuché a un pastor que se llama Erwin McManus. Este hombre es influyente, es muy famoso en el mundo. Es un pastor. Nada más para que te des una idea, su congregación, su templo donde se congregan, está ubicado en el Boulevard Hollywood en Los Ángeles. En el mero Hollywood Boulevard, ahí está su templo. Y cuando yo escuché a él decir eso, yo decía, Pastor Erwin, por supuesto que tú puedes crear futuro. Tu iglesia está en Hollywood Boulevard. A tu iglesia de repente llega Rihanna y se sienta a escucharte. A tu iglesia de repente llega Kanye West y se sienta a escucharte. Y de repente llegan beisbolistas y basquetbolistas y políticos a escucharte. Claro que puedes tú crear el futuro. Pero Pastor Erwin, yo vivo en Nicolás Romero. Y ni siquiera mi iglesia está en la avenida principal, estamos cerca. Si te agarra el semáforo, ves el letrero. Pero nada más. Eso no es para mí. Creen en el futuro ustedes que pueden, pero los mortales seguiremos haciendo lo que nos toca hacer. Pero sabes que Dios confrontó esa mentalidad mediocre en mi vida. Y me hizo entender que sí podemos crear futuro. Y de hecho lo estamos haciendo. Y lo venimos haciendo desde hace mucho. ¿Sabes cómo creamos el futuro? Dos cosas bien sencillas. Uno, haciendo iglesia. De esa manera creamos el futuro. ¿Por qué? Porque haciendo iglesia estamos enseñando a gente a vivir vidas de éxito, a vivir vidas conforme a la palabra, y eso marca una diferencia a la larga. Pero también creamos futuro criando a nuestros hijos. Sabes, para muchos de nosotros ya se nos fue el tren. Muchos de nosotros ya no podemos meternos a estudiar leyes y buscar un puesto público. Muchos de nosotros ya no podemos ir a la universidad y estudiar algo y poder entrar a algún área de influencia. Pero ¿sabes qué sí tenemos la mayoría de nosotros? Tenemos hijos. Tenemos hijos e hijas que podemos impulsar y podemos apoyar para que ellos lleguen a donde nosotros ya no pudimos llegar. A que ellos, con nuestro apoyo, con nuestro impulso, cambien y creen el futuro. Porque no basta con que sean cristianos, necesitan estar preparados. ¿Cómo creamos futuro? Levantando una generación que teme a Dios, pero que está preparada para entrar a donde queremos que entren. Déjame contarte algo. Hace unas semanas, yo pensé que era broma cuando lo leí, después me enteré que fue cierto.
Un partido político aquí en México le ofreció a Jesús Adrián Romero ser su candidato a la presidencia de la República. ¿Sí saben quién es Jesús Adrián Romero? Le ofrecieron ser candidato. Gracias a Dios Jesús Adrián dijo que no. Pero ¿por qué lo escogieron a él? Porque es popular. Y porque tú y yo, si él quedara en la boleta, íbamos a ir a votar e íbamos a ver ahí Jesús Adrián Romero, José Antonio Meade, Margarita Zavala, Andrés Manuel López Obrador y los que sean. ¿Por quién ibas a votar? Sí, la verdad es que somos que la mayoría hubiéramos votado porque es que canta la de cerca de ti. Esa me llega, hermano, me llega. Y voy a votar por. Ahora, imagínate que eso hubiera pasado y llega Jesús Adrián y se sienta en el escritorio de los Pinos presidencial. ¿Qué va a hacer? Yo amo a Jesús Adrián, me encanta, es un hombre de Dios extraordinario, es un maestro, aparte de lo rollo musical, es un maestro extraordinario. Lo amo, lo honro. Pero Jesús Adrián, ¿qué sabe de política? Jesús Adrián, ¿qué sabe de administración pública? Jesús Adrián, ¿qué sabe de abasto de agua? Jesús Adrián, ¿qué sabe de finanzas públicas, de reformas? No basta con que sea cristiano. A veces oramos, Señor, un presidente cristiano. Es que no basta que sea cristiano. Tiene que estar preparado para ese lugar. Porque de otra manera, aunque sea cristiano, va a ser una desgracia. Porque no sabe lo que está haciendo. Que componga sus canciones, que siga predicando. Pero hay que dejar que gobiernen los que están preparados. Ahora, lo ideal es que tenga temor de Dios, como lo tiene Jesús Adrián, pero que esté preparado para asumir ese cargo, ¿me explico? Está el caso de José, el soñador. Él no nomás llegó con el faraón, llegó y mostró la unción, la parte profética, la parte de Dios en su vida. Y le dijo, yo te profetizo que van a venir 7 años de abundancia como nunca, pero después van a venir 7 años de escasez como nunca. Esto ha dicho el Señor y a ver cómo le haces. No se limitó a la parte profética y espiritual, pasó a la parte administrativa y de gestión. Y le dijo, ya te solté la profecía, ahora te va el plan. Necesitas a alguien que sea capaz de, durante los 7 años de abundancia, diezmar un porcentaje de las cosechas, almacenarlos en lugares seguros, para que en los 7 años de escasez, tú, faraón, tengas lo suficiente y aparte tengas para venderle a los pueblos que van a venir de alrededor. Es decir, no nomás era cristiano y ungido, sino que era buenazo para lo que hacía. Toda la experiencia que traía atrás de administrar la casa de su papá, la casa de Faraón y la prisión, le dieron las herramientas y estaba preparado para lo que venía. Y entonces Faraón lo ve y dice, mi hijo, pues ¿quién mejor que tú? Ya la tienes armada, échale. Y lo hizo, ¿qué? Gobernador del imperio más grande hasta ese momento. Está el caso de Daniel, la misma situación. Él llega con la unción y llega con el espíritu y le declara los sueños a Nabucodonosor. Pero no solo eso, Daniel y sus amigos en pruebas, en exámenes, resultaban 10 veces mejor preparados que todos los demás. Y eso no quiere decir que oraban 10 veces mejor, que ayunaban 10 veces mejor o que leían la Biblia 10 veces más rápido. Está hablando de las tareas que el rey necesitaba. Ellos eran 10 veces mejores. Eran creyentes, tenían la unción, pero también estaban preparados. Necesitamos levantar una generación que ama a Dios, pero que también están preparados. Esa es la única manera en la que vamos a poder nosotros crear el futuro. Ya lo estamos haciendo a través de la iglesia, a través de lo que hacemos aquí cada semana, pero necesitamos levantar una generación. Tus hijos, mis hijos. Pero qué triste es que a veces llegan los jóvenes con Daniel, conmigo. Y llegan porque todos con las alas cortadas.
Porque fueron con papá y le dijeron, papá, quiero ser doctor. Ay, ¿cuál doctor en la familia? No hay doctores. Hay albañiles, vas a ser albañil como toda la familia. Como la película de Coco, vas a ser zapatero. Nada de, en mi casa no hay mariachis. Así decía mi papá cuando yo quería estudiar música. Mi papá me decía, en mi casa no hay mariachis. Y resultó que sí había uno y por eso me dejó estudiar música. Pero yo me identifico con Coco cuando la veo, lloro ahí. Más. Les cortamos las alas. ¿Qué nos dijo Santiago hace 2 tardes? Que quería ser astronauta. Yo dije, ¿y qué le dije? Mijo, lo que tú quieras, eso vas a hacer. Lo que a ti se te ocurra, eso vas a hacer y eso puede ser. Y así de loco que suena, yo te voy a apoyar. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ya no podré hacer mucho. Hago mi parte, pero ellos, todo el tiempo se los estoy diciendo cuando puedo. Mijo, ustedes van a cambiar esta ciudad, ustedes van a transformar este país. ¿Cómo? No sé qué haya puesto Dios en ustedes, pero de que le van a dar la vuelta, le van a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos crezcan sabiendo que el límite literalmente es el cielo. Yo no voy a ser su límite. Yo voy a ser impulsador de ellos. Yo voy a decirles, sí se puede, mijo. Si Santiago dice que quiere ser deportista, aunque sea el más descoordinado, yo le voy a pagar la escuela de fútbol si quiere. ¿Me explico? Porque no va a quedar en mí. Ahora, quiero leerte otro versículo y ya estoy casi terminando. Proverbios 24:14. Mira lo que dice. La sabiduría es dulce a tu alma. Si la encuentras, tendrás ¿qué? Un futuro brillante y tus esperanzas no se truncarán. Queremos un futuro brillante, necesitamos que nuestros jóvenes encuentren sabiduría. Solo recuperaremos lo que es nuestro, levantando una generación preparada en la sabiduría de Dios, pero también preparados en las áreas a las que queremos llegar. Y termino con esto, le pido a mi esposa que pase porque tenemos un anuncio que darles, muy padre. Quiero leerte también Proverbios 22:6, todos lo conocemos. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta versión dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y eso suena bien bonito, ¿verdad? Qué padre que yo llevo a mis hijos a la iglesia y cuando sean grandes no se van a alejar de Dios. Pero volviendo a las estadísticas, hay una estadística en Estados Unidos. ¿Y por qué te doy estadísticas de Estados Unidos? Porque en México las iglesias no estamos tan bien organizadas como allá. Allá hay organizaciones muy grandes que miden todo, o sea, miden así lo que quieras de las iglesias. Entonces, hay una estadística que dice que más del 80% de los niños en las iglesias, cuando llegan a la juventud, se alejan de la iglesia. El 80%. Más o menos hablamos en la tarde, nosotros tenemos un promedio de 100 niños por reunión. O sea, ahorita puede que haya 100 niños allá arriba, ponle. Según esta estadística, de esos 100 que están allá, 80 se nos van a perder. Solo 20 van a continuar. Súmale los 3 servicios, 240 niños se van a perder y solo 60 van a continuar. Y son tus hijos y son mis hijos. Ahora, este estudio da la razón de por qué pasa eso. Y la razón, te la voy a leer, es que no había cristianismo real en casa durante la semana. Todos estos jóvenes que encuestaron, su razón de alejarse de la iglesia, ellos dicen, porque mis papás solo eran cristianos de fin de semana. Solo eran cristianos de domingo. Y con esto quiero decirte, si tú crees que instruir al niño en su camino es traerlo el domingo a que le den su clase allá arriba y nada más, estás muy probable que esos hijos tuyos terminen en esta estadística. Porque no se trata de traerlos el domingo, se trata de vivir un cristianismo real entre semana en casa. Eso es lo que va a marcar una diferencia. Como iglesia estamos haciendo nuestra parte. Estamos comprometidos en dar lo mejor que tenemos para apoyarte en esta labor que tienes como papá. Pero si tú como papá no los diriges por el camino correcto, no te sorprenda que de grandes lo abandonen.
¿ok? Y queremos dar un anuncio porque mi esposa y yo y el staff estamos convencidos de que queremos hacer algo. No nos queremos quedar con las manos cruzadas. Hemos entendido que sí podemos crear futuro. Sí está a nuestro alcance. Y ya lo estamos haciendo, te decía. Como iglesia, esto que hacemos, reunirnos, discipular, predicar, Semana Santa, viernes, domingo, de lo que quieras, todo es enfocado, estamos haciendo futuro, pero vamos a ampliar nuestro esfuerzo y nuestro alcance como iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues nos da mucha emoción anunciarles. Yo sé que algunos ya saben de qué estoy hablando, pero los que no, ahí les va el redoble. Les anunciamos el Centro de Aprendizaje Manantiales. El Centro de Aprendizaje Manantiales es una escuela, es un centro educativo, es un centro escolar, un instituto de aprendizaje, pero le quisimos poner así, le podemos haber puesto centro escolar, colegio, instituto, pero yo le decía a mi esposa, quiero algo que suene distinto a lo que hay y que refleje bien lo que vamos a hacer. Y llegamos a esto, centro de aprendizaje. Centro de aprendizaje, porque eso va a ser, es un lugar donde nuestros hijos van a venir a aprender. Y van a venir a aprender no solamente la palabra, pues es importante, pero van a venir a aprender habilidades, conceptos, conocimiento. Y queremos preparar una generación que salga al mundo y lo cambie literalmente. Y por eso vamos a abrir ahorita preescolar. Vamos a abrir los 3 niveles de preescolar, Kinder 1, Kinder 2 y Kinder 3. Vamos a empezar desde abajo, desde los más chiquitos. ¿Por qué? Porque desde esa edad podemos sembrarles esta visión de vida y decirles, ustedes pueden, ustedes son capaces, tienen todo. Dios está con ustedes, Dios les ha llenado de talentos, de habilidades que nosotros vamos a reforzar, les vamos a ayudar a desarrollar, porque queremos que ustedes marquen una diferencia en esta ciudad, en este país. Es un esfuerzo que estamos haciendo porque Dios nos ha estado hablando. Esto, créeme, que no es un negocio. La iglesia no va a ganar un peso con la escuela. Es más probable que tengamos que invertirle, pero lo hacemos porque creemos que podemos cambiar el futuro y porque Dios nos ha mostrado que tenemos con qué hacerlo. Dice la Biblia, siervos inútiles somos. ¿Lo has leído? Y dice que somos siervos inútiles cuando hemos hecho lo que se nos pidió. Es muy raro. Si yo le pido a mi hijo que vaya y haga algo y lo hace, yo lo felicito, pero Dios dice que somos inútiles porque solo hicimos lo que se nos pidió hacer. Yo no quiero llegar al cielo y que Dios me diga, David, eres un siervo inútil. Señor, ¿por qué? Porque solo hiciste lo que tenías que hacer. Solo pastoreaste, solo abriste iglesias y eso era tu llamado, pero solo te limitaste a eso. Al menos le voy a decir, Señor, bueno, abrimos una escuela. Ya hicimos un poquito más, ¿verdad? Y mi esposa les va a comentar un poquito más de los detalles de cómo Dios nos confirmó esto, un poquito del programa, algunas cositas de más. A ver, cuéntanos. Bueno, pues estamos contentos, nerviosos. Estamos muertos de miedo, la verdad. ¿Para qué les decimos que no, verdad? Es un proyecto nuevo, pero sabemos que estamos bastante equipados. Les decía en la mañana que para nosotros fue un proceso como de decir si lo hacemos, no lo hacemos. Y lo primero, comenzamos con estar en los salones de niños, viendo toda la remodelación y viendo cómo van quedando los salones. Si no los has visto, te invito a que pases, están muy bonitos. Y debido a eso, ver las instalaciones que habían quedado bien, con todas las comodidades para los niños, dijimos, aquí podríamos abrir un kinder. Pero acuérdate que alguien nos hizo un comentario, okay. Un hermano nos dijo. Un hermano que también estaba allá arriba nos dijo, oigan, aquí tienen mejores instalaciones que una escuela afuera. Dice, tienen mejores instalaciones que cualquier escuela particular de afuera. Particular, y nos quedamos así, dijimos, pues sí, ¿verdad? Sí están bonitas. Entonces decidimos, dijimos, bueno, pues y podríamos abrirlo, y pensábamos y decíamos, no, pues sí, mira, aquí podemos ser, en Cunero podemos ser Kinder 1,
en 3 a 6, Kinder 2, en 7 a 10, Kinder 3. Y sí lo podemos hacer, ya tienen sus baños, tienen su espacio para jugar, su espacio para hacer sus actividades de escritura, todo, ¿no? Y decíamos, sí podemos. Entonces, nos entró la inquietud Pero desde ese momento. llegamos a tercero preescolar, ¿no? Dice usted, pero después dijimos, ¿y cuando salgan qué? Entonces nos subimos un piso. Entonces vimos que teníamos 5 salones, los salones de Alfa. Tenemos 5 salones equipados con pantalla, con video, con audio. Nada más nos faltan las bancas. Entonces, pues ahí tenemos de primero a quinto. ¿Y qué hacemos con los de sexto? Dijimos, pues ahí está el de los ITINs, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos salones equipados para cubrir desde primero preescolar hasta sexto de primaria. Luego, sí. Exacto, y pues bueno, nos emocionamos, dijimos sí lo podemos hacer, quizás sí lo podemos hacer, y estuvimos viendo, nos dimos cuenta que aquí tenemos maestras de preescolar, tenemos también gente que atiende, psicólogos que nos pueden ayudar con algunas problemáticas de los niños, ya saben que todo se presenta ahí. Creemos que la palabra que ellos van a estar recibiendo es suficiente, pero si en algún momento pudiera haber, tenemos también psicólogos, tenemos maestros de música, tenemos maestros de inglés. O sea, cuando abrimos y dijimos, ¿quién se anima? Nos salieron los maestros de inglés, salieron maestros de computación, y fueron saliendo así todos los que no sabíamos que estaban aquí, la verdad. Fue increíble ver ese proceso y estábamos con la duda aún y decíamos, sí podemos, no podemos, lo abrimos este año, lo planeamos mejor, lo mandamos al otro año, ¿qué hacemos y todo? Y nuestra confirmación fue ahora que vino el pastor Marcelo Díaz de Argentina. De Argentina, ahora que vino él, estuvimos comiendo con él y él nos decía algo, decía, si yo tuviera los recursos, porque incluso estábamos hablando de esto, de las generaciones. Estamos hablando de crear futuro con el pastor Marcelo. Futuro, y nos decía él, si nosotros tuviéramos las posibilidades, el recurso, y si la iglesia apoyara, dice, lo que haría yo sería abrir una escuela. Y nos quedamos así como, ¿pero por qué? ¿Por qué una escuela y por qué en otro proyecto? ¿No? Y dice, no, porque… Y nos empezó a dar sus razones y todo, y resulta que todas sus razones eran las mismas que nosotros habíamos pensado. Levantar generaciones que fueran preparadas para un nuevo futuro, nuevas cosas. Y cuando escuchamos eso dijimos, híjole, creo que esto es de Dios, ¿no? Y incluso saliendo de la plática, yo le decía a David, tengo ganas de llorar, o sea, porque de verdad que Dios ha puesto todas las cosas sin que tengamos que buscarlas, ni sin problema, ni nada. Y todo Dios lo ha puesto en nuestras manos para hacerlo. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Finalmente dijimos, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, quiero platicarte un poquito de cómo va a estar funcionando la escuela. Vamos a abrir a partir del próximo ciclo escolar que comienza el 20 de agosto. Y tenemos más información, vamos a estar en la explanada por si quieres saber más, tenemos ahí todos los detalles, los costos, todo. Queremos que todo sea muy accesible para que los niños puedan incorporarse a esto y no se pierdan la bendición. La plataforma que estamos manejando es una plataforma cristiana totalmente y vamos a estar aprendiendo, te doy el ejemplo, en Kinder 1 los niños ven todo el ciclo, el libro de Génesis, pero está increíble la forma en la que lo haces porque si le enseñas al niño en Kinder 1, los niños aprenden en las escuelas particulares, normales y públicas, ellos tienen que cubrir las formas, los colores primarios, los números, primeros números, las partes del cuerpo y las vocales. Entonces aquí les enseñan a través de Génesis la creación. ¿Qué forma tiene el círculo? ¿Qué forma tiene el sol? Un círculo, ¿de qué color es? Amarillo. Entonces, pero se le va también diciendo al niño que ¿quién creó el sol? Dios. ¿Quién te creó a ti? Dios. ¿Cómo te creó a ti? Te puso manos, pies, todo. O sea, la forma que está implementando está
realmente hermosa para los niños, para que lo entiendan, y estamos abarcando todos los campos formativos que pide la SEP. Entonces, es una herramienta demasiado útil para que tu niño pueda empezar a tener el conocimiento y pueda también tener el conocimiento de la palabra de Dios, los fundamentos y las bases bíblicas. Entonces, por esa razón es que estamos haciéndolo. Y como te digo, si quieres saber un poquito más, vamos a estar en la explanada y vamos a estar manejando Kinder 1, 3 años, Kinder 2, 4 años, Kinder 3, 5 años. Si esto va muy bien, el próximo año abrimos primaria. Entonces, abriríamos primero de primaria, con los que salgan de tercero, iríamos abriendo un grado por año. Hay gente que nos pregunta, y podrían hacer tu una hermana, es que mi hija ahorita ya va a pasar a primero de primaria. Entonces dice, yo ya no alcancé, dice, pero podrían abrir el año que entra, o sea, 2 grados, pues si Dios nos da los recursos y la gracia, pues sí, pero mínimo y seguro 1 grado por año, ¿no? O sea, terminando tercero preescolar, abrimos primero de primaria y así nos la llevamos. Algo que quiero aclarar nada más es que no es una escuela de Biblia, es una escuela de conocimiento, de aprendizaje, vamos a ponerle secular, pero que está apoyado con ejemplos de la Biblia. O sea, no creas que lo vas a mandar a la escuela y va a salir pastor tu hijo, porque no es lo que queremos, que salgan con cosas para allá afuera, ¿me explico? O sea, digo, sí, pastores y todo eso también Dios va a levantar, no lo dudo, pero también estamos apostando a levantar una generación que vaya allá afuera. Acuérdate lo que Dios nos habló este año. ¿Alguien se acuerda de la cita que Dios nos dio este año en Miqueas? De salir, ¿te acuerdas? Y yo ahorita, y de verdad, Daniel, eso lo ligué hasta hace rato que dijiste, Carlos. No me había caído el 20. Hasta hace rato que Daniel mencionó la palabra de Miqueas, hizo clic en mi cabeza de esto de la escuela. Entonces, yo te animo, si tienes hijos en estas edades de preescolar, te animo a que los inscribas. Estamos haciendo todo para que sea muy accesible. Yo las traigo, pero mira, cortitas con el asunto de los gastos y los costos, porque quiero que esto esté al alcance de la mayoría. ¿Sí? No queremos que sea una escuela de paga inalcanzable, queremos que sea algo con el mismo nivel de una escuela, de hecho mejor que cualquier escuela particular, pero con un precio muy accesible. Entonces, ahorita al final ella va a estar en la explanada, va a haber hojas de información que tú te puedes llevar. Si las inscripciones empiezan desde hoy si quieres, y el asunto es que a lo mejor tú vas a ver la colegiatura, está en el promedio, pero donde vas a ver los ahorros y realmente la diferencia en cuanto a costos es en todo lo que tiene que ver con libros, cuadernos, material, que eso es muy caro en las escuelas. Aquí va a estar muy accesible. El uniforme va a estar bien bonito, tampoco va a ser, no va a ser más caro de lo que te costaría en una escuela allá afuera. Entonces, de verdad, estamos apostándole a un tipo de educación muy diferente a lo tradicional. Queremos apoyar que cada niño desarrolle sus habilidades sin forzarlos. Yo le decía a ellas, a Nelly, y digo, dile a las maestras que si van a hacer una actividad y lo van a hacer con plastilina y hay uno que quiere pintar, déjenlo pintar. Si hay otro que no quiere la plastilina, quiere hacerlo con bolitas de papel, déjenlo. O sea, no me unifiquen a todos los niños como si fueran robots. Dejen que cada uno desarrolle lo que si otro quiere estar cantando, pues déjalo cantar un rato y luego ya te lo jalan, ¿no? O sea, ¿me explico? Hablamos de música, queremos meter a los niños, fusionar en cierto modo con B4, que es la escuela de música, para que los niños no lleven la flautita dulce de ¿no? Sino que realmente aprendan algún instrumento, piano, guitarra, lo que sea, y eso les va a ayudar también en su desarrollo mental y cerebral y todo ese rollo. Entonces, de verdad es algo que nos emociona, nos llena de miedo también, pero creemos que es algo que Dios nos está mandando a hacer y sé que tiene un potencial esto extraordinario, muy grande. Estamos planeando a largo plazo, hermano. O sea, estamos agarrando niños de preescolar, o sea, estamos tirando un proyecto a 30 años, ¿me explico? O sea, los frutos de esto los vamos a ver hasta dentro de 30, 40 años. Pero si no empezamos hoy, ¿cuándo? ¿Me explico? Entonces,
Ojalá resuene esto en algún corazón. Y quería decirte, ¿vas a decir algo? Sí. Porque ya voy a acabar. Comentarte también que van a llevar inglés y computación desde Kinder 1, ¿sale? Para que los niños puedan llevar los dos idiomas y no se les haga pesado el idioma del inglés, aprenderlo y todo eso, sino que ya sea como otro idioma más que ellos manejan desde pequeños. Quiero comentarte también un poquito sobre el logo, ¿me lo pueden poner otra vez? El logotipo. Si te das cuenta, ahí es un niño, una maestra y debajo hay como la forma de una mano. Esto significa la maestra llevando al niño, pero bajo la cobertura de Dios. Entonces, este es el significado de nuestro logo y las estrellas representan un poco la Trinidad. Está la maestra, no solo lo acerca al conocimiento, sino lo acerca a Dios también, ¿no? Está representado ahí la Trinidad con 3 estrellas. Así es que pues hasta el logo está bien bonito, ¿a poco no? ¿Sale? Bueno, sí, apláudale a Dios, que Él es el que se inventa todas estas cosas. Y nada más aprovechando el viaje a hacer otro anuncio, porque todo esto de crear futuro de verdad no es un eslogan para venderte una escuela. Es algo que traemos bien adentro ya en el corazón, al grado de que ya tengo los boletos aquí de fusión de este año. Y vamos a regresar a esa parte, ¿sale? Al grado de que ya tengo los boletos de fusión de este año. Y el lema de este año precisamente se llama Futuro Brillante. Vamos a estar hablando durísimo de esto en fusión. ¿Les digo? No les voy a decir el nombre, pero uno de los invitados viene de esa iglesia que te estoy mencionando. Entonces, esto es lo que voy a decir. Pues, ¿te parece si oramos? Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias por tu palabra esta tarde, todo este día. Señor, yo quiero pedirte que respaldes este proyecto. Yo sé que lo haces porque Dios, esto no pudo haber nacido en nuestra mente ni en nuestro corazón. Tenemos mucho que hacer como para estar inventando cosas. Yo sé que viene de ti, Señor, y sé que lo vas a respaldar, pero quiero orar, Padre, esta noche muy especial por cada persona que está aquí, que tiene en su mente duda y tiene en su mente incredulidad. Gente que piensa que no es posible, gente que pensaba como yo pensé, Dios, cuando tú pusiste esto primero en mi corazón, que no es para mí, que yo no tengo lo necesario, que es inalcanzable que yo pueda crear futuro. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que rompas esos pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, que abras nuestros ojos espirituales a ver el potencial que hay en nosotros, pero también en nuestros hijos y en las generaciones. Señor, yo cancelo y desarraigo en el nombre de Jesús todo espíritu de inferioridad, todo complejo, Señor, que como mexicanos arrastramos por ser un pueblo conquistado. Señor, que sentimos que no podemos sobresalir, que no podemos dar más de lo que se espera de nosotros. Señor, yo declaro que nos vemos a nosotros mismos como vencedores, como hijos tuyos, como gente creada a tu imagen y a tu semejanza, con todo el potencial de crear un futuro lleno de esperanza en el nombre de Jesús.